una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un tema que ha cautivado a muchísimas personas alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de algo que muchos sospechan, que muchos desean, y que las redes sociales y los medios no dejan de comentar, el verdadero amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, sé que suena a telenovela, pero créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Hoy vamos a ir más allá de los titulares, de las fotos y de los rumores, y vamos a intentar entender qué es lo que realmente une a estas dos estrellas turcas que conquistaron nuestros corazones, y no solo en la pantalla. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy, quizás nadie más se ha atrevido a contarlo con esta profundidad. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, lo primero que nos viene a la mente es, por supuesto, la serie que los catapultó a la fama global, Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países hispanohablantes. Y ahí, entre cámaras, guiones y escenarios de ensueño, nació una química que traspasó la pantalla. Sus personajes Candivit y Sanemine se enamoraron de una manera tan creíble, tan apasionada, que el público no tardó en preguntarse, ¿será que este amor es solo actuación? Y la verdad es que al principio era difícil distinguirlo. Ambos actores tienen un talento innato para transmitir emociones, y en Erkencikus esa conexión era palpable. Sus miradas se cruzaban, sus manos se buscaban, sus sonrisas se complementaban de una forma que hizo suspirar a millones. Era como si la ficción se hubiera colado en la realidad, y nosotros, como espectadores, fuimos testigos de esa mágica transmutación. Pero la vida real rara vez es tan sencilla como un guión bien escrito. Después de que la serie terminara, los rumores sobre su relación se intensificaron. Los paparazzi los capturaban juntos, saliendo de restaurantes, en vacaciones, e incluso se especulaba sobre posibles anillos y planes de futuro. Y es que seamos honestos, ambos son increíblemente carismáticos, exitosos y a ojos del público parecían la pareja perfecta. Can con su imponente físico, su mirada penetrante y su personalidad magnética, capaz de derretir hasta el corazón más frío, y Demet, con su dulzura, su talento innegable, su sonrisa deslumbrante y su elegancia innata, cada gesto cuidado, cada palabra medida. Formaban una dupla que visualmente era deslumbrante, una imagen sacada de un cuento de hadas moderno. La química en pantalla no era solo algo que sus personajes sentían, parecía que se había filtrado a sus vidas cotidianas, alimentando el imaginario colectivo de sus seguidores. Lo interesante de su relación, o de lo que se rumoreaba que era, es que siempre se mantuvo en un equilibrio delicado entre lo público y lo privado. Por un lado, había pruebas de que compartían momentos juntos, de que se conocían más allá de los sets de filmación. Fotos filtradas, avistamientos en lugares públicos, incluso algunas publicaciones en redes sociales que, aunque no confirmaban nada explícito, dejaban entrever una cercanía especial. Por otro lado, nunca hubo una confirmación oficial rotunda, un sí, estamos juntos, que disipara todas las dudas, un anuncio categórico que cerrara el debate. Y esto, mis amigos, es lo que ha generado tanto debate y tanta especulación. ¿Por qué ese secretismo, si realmente estaban enamorados y felices? La falta de una declaración oficial se convirtió en un campo fértil para las teorías, las conjeturas y, por qué no decirlo, la propia fantasía de los fans. Una de las teorías más fuertes es que en el mundo del espectáculo turco, mantener un halo de misterio puede ser una estrategia muy efectiva para mantener el interés del público. Y si además eres una pareja que genera tanta atención, la presión mediática puede ser abrumadora. Imaginen la cantidad de artículos, las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas que tendrían que dar si confirmaran su relación. Cada detalle de su vida se convertiría en noticia, cada salida, cada paseo, cada desacuerdo, real o imaginario, sería diseccionado por la prensa y el público. Quizás en ese momento prefirieron proteger su intimidad, su privacidad y su incipiente relación de esa vorágine mediática que, aunque lucrativa para algunos, puede ser destructiva para la estabilidad de una pareja. El deseo de proteger lo que sentían, de vivirlo sin el escrutinio constante, pudo haber sido el motivo principal de su discreción. Además, debemos recordar que ambos estaban en la cima de sus carreras. Can Yaman se había convertido en un fenómeno internacional, con una legión de fans que cruzaba fronteras y continentes, y Demet Özdemir también estaba consolidando su lugar como una
De las actrices más importantes y queridas de Turquía, con un futuro prometedor en la industria. Invertir tiempo y energía en una relación bajo el escrutinio constante del público puede ser muy desgastante, especialmente cuando se está construyendo un futuro profesional. Las exigencias de sus carreras, los rodajes en diferentes países, las giras promocionales, todo ello suma a la complejidad de mantener una relación estable. Tal vez en aquel momento priorizaron sus carreras, entendiendo que una relación pública y con tanta presión podría poner en riesgo el arduo trabajo que habían realizado para llegar a donde estaban. Pero, ¿qué pasó entonces? Porque a medida que pasaba el tiempo, las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes y las noticias se volvieron más esporádicas. Si bien hubo momentos de tensión, rumores de desencuentros y supuestas rupturas que se propagaban como la pólvora, también hubo señales de que la conexión seguía existiendo, aunque de una manera más sutil. Y aquí es donde quiero invitarles a pensar un poco más allá de lo evidente, a mirar más allá de los titulares y las fotos instantáneas. A veces el amor no se trata de confirmaciones públicas, de declaraciones efusivas o de apariciones constantes en las redes sociales. A veces el amor es algo mucho más profundo, que se vive en la discreción, en el apoyo mutuo, en la admiración sincera, en la comprensión silenciosa. Se dice y hay muchos indicios que lo confirman, que a pesar de las posibles idas y venidas, de los altibajos propios de cualquier relación, Can y Demet mantuvieron una relación de respeto y cariño. Han sido vistos juntos en ocasiones posteriores a la época de Erkenci compartiendo momentos amigables, asistiendo a los mismos eventos, o incluso siendo captados en situaciones cotidianas. Y lo que es más importante, se han dedicado palabras de elogio públicamente en diversas ocasiones. Han hablado el uno del otro con admiración, reconociendo sus cualidades y el valor de su tiempo juntos. Esto no es algo que suceda entre personas que simplemente fueron compañeros de trabajo y que terminaron su relación en malos términos. Hay una calidez en sus interacciones, una ausencia de rencor, que sugiere un vínculo que perdura, un aprecio genuino que va más allá de una simple relación profesional. Un detalle que pocas veces se menciona, pero que es crucial en la cultura turca, es la influencia que tuvieron sus familias en su relación. En Turquía, la familia juega un papel fundamental en todos los aspectos de la vida, y más aún en las relaciones sentimentales. Es muy probable que hayan buscado la aprobación y el apoyo de sus seres queridos antes de tomar decisiones importantes, ya sea iniciar una relación, consolidarla o eventualmente tomar caminos separados. Es casi seguro que sus familias se conocieron, que hubo cenas familiares, que se compartieron momentos íntimos con los clanes Yaman y Özdemir. Y si bien no tenemos detalles íntimos sobre esas reuniones familiares, podemos imaginar que la opinión de sus padres y hermanos, su bendición o su consejo pudo haber sido un factor determinante en el curso de su relación. Otro aspecto fascinante es cómo ambos han manejado su vida personal tras su posible romance. Can Yaman ha estado en el ojo del huracán por sus relaciones posteriores, algunas más públicas que otras, generando a menudo un torbellino mediático a su alrededor. Y Demet Özdemir, si bien ha mantenido una vida más reservada, también ha sido objeto de atención mediática, con sus amistades y sus relaciones amorosas siendo comentadas. Sin embargo, en cada entrevista que se les ha hecho sobre el otro, o en las pocas ocasiones en que se les ha preguntado indirectamente, siempre han respondido con respeto y admiración. Nunca se han lanzado críticas, nunca han expuesto detalles negativos de su relación pasada, ni han alimentado los rumores malintencionados. Esto habla mucho de la madurez, de la clase y del respeto que se guardan mutuamente, una actitud que demuestra la solidez del vínculo que de alguna manera aún comparten. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que nos ha traído hasta aquí, ¿fue el verdadero amor? Es difícil dar una respuesta definitiva, porque como dije al principio, el amor es un sentimiento complejo y su expresión varía de persona a persona, y de pareja a pareja. No existe una única definición ni una única forma de vivirlo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que hubo una conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una conexión que nació en el set, se alimentó del cariño del público, de esa energía que emana cuando dos almas se encuentran en el momento y lugar adecuados, y muy probablemente evolucionó hacia algo más profundo, algo que trascendió la pantalla y se instaló en sus vidas. Quizás, la verdadera historia de amor entre Can y Demet no está escrita en titulares sensacionalistas o en posados perfectos para las revistas. Quizás está escrita en los pequeños gestos, en las mir.
Hadas cómplices que aún se cruzan en eventos públicos, en el apoyo mutuo que se brindan en sus carreras, en las llamadas telefónicas que quizás todavía se hacen para desearse suerte antes de un gran estreno. Tal vez su verdadero amor no fue el de un cuento de hadas público y constante, sino uno más maduro y discreto que aprendió de la experiencia, de los errores, de la presión mediática, y que optó por un camino más sereno y privado. Un amor que quizás encontró su fuerza en la resistencia, en la capacidad de mantenerse unidos a pesar de las adversidades externas. Lo que nadie te ha contado, o lo que muchos prefieren obviar por la sed de drama y de finales felices hollywoodenses, es que detrás de las cámaras, de los flashes y de los rumores, hay dos personas que vivieron una etapa importante de sus vidas juntas, compartiendo sueños, esperanzas y desafíos. Y independientemente de si su relación sentimental perduró en el tiempo o evolucionó hacia otra forma de afecto, el cariño y el respeto mutuo parecen ser los pilares que han mantenido su vínculo. Y eso en sí mismo es algo hermoso, una prueba de que las buenas relaciones, incluso las que no llegan a un felices para siempre público, dejan una huella imborrable y valiosa. Pensemos en la fuerza que debieron tener para manejar la presión, para seguir adelante con sus carreras y para mantener una relación de respeto y posiblemente de amor. No es fácil cuando cada paso que das es analizado por millones de personas, cuando cada palabra tuya puede ser tergiversada y convertida en un titular. La habilidad de ambos para navegar esas aguas turbulentas, manteniendo la profesionalidad y, al parecer, una amistad sólida y un afecto que persiste, es algo que merece reconocimiento. Son un ejemplo de cómo, incluso en el ojo del huracán mediático, se puede encontrar la serenidad y el respeto. Y aquí es donde entra la magia de las redes sociales, y también su peligro. Vemos fragmentos, interpretamos, especulamos, creamos narrativas que a veces distan mucho de la realidad. Nos convertimos en detectives amateurs de sus vidas privadas. Pero la realidad, la verdadera conexión entre dos personas, muchas veces se vive en la intimidad, en esos momentos que no llegan a las cámaras, en las conversaciones profundas, en los abrazos que solo ellos saben si fueron de amor o de amistad. Y aunque como público nos encantaría tener todos los detalles, tener la certeza absoluta, a veces lo más hermoso es permitir que ciertas cosas queden en el ámbito privado, respetando la intimidad de quienes nos han regalado tantas alegrías a través de su arte. Así que, mis queridos amigos, si bien no podemos afirmar con un 100% de certeza que Can Yaman y Demet Özdemir vivieron un verdadero amor en el sentido más romántico y duradero de la palabra, sí podemos decir, con la convicción que nos dan las evidencias y la coherencia de sus acciones y palabras, que existió una conexión genuina, un cariño profundo y un respeto mutuo que trasciende la pantalla. Y esa conexión, esa admiración que todavía se profesan, es quizás la muestra más palpable de que en algún momento hubo algo muy especial entre ellos. Y quizás ese algo especial sigue ahí latente en forma de una amistad fuerte y un respeto inquebrantable que les permite seguir adelante con sus vidas, guardando en su corazón los hermosos recuerdos de lo vivido. Para terminar, quiero invitarlos a reflexionar sobre esto. A veces el amor no se mide por la duración o por la intensidad de las muestras públicas, sino por la huella que deja en el corazón y en la vida de las personas. Y en el caso de Can y Demet, parece que esa huella es de admiración, de respeto y de un cariño que, aunque discreto, es innegable. Han demostrado que es posible mantener una relación de calidad, basada en la admiración y el respeto, incluso después de que los focos se apaguen. Y eso, mis amigos, es una lección valiosa en sí misma. Y bueno, mis amores, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el enigmático vínculo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido, que les haya brindado una perspectiva diferente, un poco más allá de lo que se ve en la superficie, y que les haya dado la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza compleja y multifacética del amor y las relaciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que su conexión fue algo más que una amistad? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir sobre lo que realmente sucedió o lo que aún sucede entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si sienten que hemos aportado un valor añadido a su curiosidad, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para ser parte de esta increíble comunidad de seguidores que disfrutan desentrañando los misterios del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme y hasta pronto.